Tu currículum no dice que organizaste tu poco tiempo libre para estudiar la carrera que siempre quisiste. O que tras años sin estudiar, decidiste especializarte con un máster para crecer profesionalmente. No dice que cuando quieres algo, no hay quien te pare. En la Universidad Udima te ofrecemos una metodología online que encaja con tu ritmo de vida. Eres más de lo que se ve. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Territorio Líder, programa que producimos y emitimos desde la Universidad Udima en Villalba, Madrid. Mi nombre es Graciano Palomo, soy periodista de vasto recorrido y que ha cultivado todos los géneros. Muchos de ustedes me reconocerán por mi presencia habitual en televisión, radio, prensa escrita y digital. Además de que he publicado 16 libros. Un placer estar con todos ustedes. El objetivo básico de este programa es presentar en Udima Media los principales líderes de la sociedad civil española e iberoamericana, esos nombres de mujeres y hombres que son los que impulsan el progreso, ensanchan el conocimiento y profundizan la libertad. Es decir, territorio de líderes. Al estar interconectados, serán bienvenidos y agradecidos sus comentarios, sus opiniones. Si son críticas, mejor. Dicho y escrito lo anterior, vayamos al tajo. Este es nuestro primer invitado. Este es el filósofo del pueblo, uno de los intelectuales más preclaros de la hora española y desde hace décadas. José Antonio Marina nace en Toledo en julio de 1939. Es nieto de filósofos y catedrático de filosofía. Se ha centrado en el estudio de la inteligencia, donde su concepto básico es convertir la inteligencia en talento a través de la educación, la otra gran actividad que ha caracterizado la vida de nuestro protagonista. No es un hombre ni un intelectual pegado sobre sí mismo. Se trata quizá del filósofo español de todos los tiempos más mimetizado con el tiempo que le ha tocado vivir y su circunstancia vital, posiblemente como Ortega y Gasset en aquellas otras circunstancias. Su voz, su rostro, aparecen con asiduidad en radio y televisión y su firma en todos los periódicos, sean en papel o digitales. Con una obra impresionante, Marina, en paralelo a su labor ensayística, lleva tiempo empeñado en mejorar el sistema educativo español, asunto al que considera la madre de todo progreso. Pudiera ser que José Antonio Marina sea un raro exponente intelectual, de factura independiente y crítica, que mejor represente un aspecto de la España luminosa en los inicios del siglo XXI. También, quizás, menos luminosa de lo que quisiera. Profesor Marina, qué raro es el ser humano. Nos peleamos con los vivos y regalamos flores a los muertos. Sí, somos rarísimos porque somos contradictorios. En realidad somos un chimpancé listo que intenta llegar a ser una inteligencia digna. Y ahí, en ese camino estamos. La educación es su gran obsesión, o una de sus grandes obsesiones. Profesor, ¿es el bálsamo de Fierabrás que necesita España? Bueno, lo que define realmente a nuestra especie, a la especie humana, es que somos la única especie que educa a sus crías. De manera que nosotros somos realmente educación, somos biología y educación, porque mediante la educación lo que hacemos es
conseguir que el niño absorba en muy poco tiempo lo que la humanidad ha tardado cientos de miles de años en crear, por ejemplo, el lenguaje. Nuestra especie ha tardado en elaborar el lenguaje como mínimo 200.000 años. El niño aprende a manejarlo en 8 o 10 años, es fantástico. Pero imagínate la aceleración que eso supone para nuestra inteligencia. El niño nace con un cerebro que las últimas variaciones las tuvo en el Pleistoceno y, sin embargo, en 8 o 10 años es capaz de asimilar todas las creaciones o gran parte de las creaciones de la humanidad. Y por ir al signo de nuestros tiempos, en la España de nuestro tiempo, ¿es la educación un diplococus dormido? Sí, yo titulé así uno de mis libros porque tenemos un sistema educativo muy potente, pero que está dormido. Es decir, las series que tenemos de evaluación, que son fundamentalmente PISA, desde el año 2000, señalan que nuestro sistema es medio, es mediano. No es que sea muy malo, pero tampoco es muy bueno. Lo peor es que se ha mantenido en ese rango durante todos estos años. Es decir, no hemos progresado. Y eso sí es un problema porque cuando todas las naciones están preocupadas como un asunto de supervivencia en mejorar la educación, en España estamos estancados. Y despertar a un sistema tan complejo, tan gigantesco como el nuestro, es decir, que tenemos 700.000 profesores, es decir, que tenemos 7 millones de alumnos, es decir, es que movilizar eso realmente es muy difícil, no lo estamos haciendo. Este espacio de baile legislativo que tenemos hace que no podamos configurar un sistema estable y que pueda progresar. Es siempre una especie de volver a empezar y estamos estancados. Y eso, para nuestros chicos, es un peligro tremendo y para nuestra sociedad puede producir un estancamiento muy trágico. Por una frase que suena muy mal, que es exagerada, ya lo sé, pero que me gusta repetir por lo gráfica que es, España perdió el tren de la Ilustración, España perdió el tren de la industrialización y si España pierde el tren del aprendizaje, estamos condenados a ser el bar de copas de Europa. Y no es un buen futuro. De manera que tenemos que ponernos las pilas y exigir a los políticos que de una vez por todas se tomen en serio la educación, pero también, Graciano, decirle a la sociedad española que no le interesa nada la educación. Con todas las voces que se oyen, no es verdad, no le interesa nada la educación y hay una prueba evidente. En todas las encuestas que hace el CIS, en ninguna aparece la educación entre las preocupaciones de los españoles. De manera que debe ser que todo el mundo piensa que estamos estupendamente. Y eso es mentira. De manera que todos tenemos que, cada palo que aguante su vela, y todos debemos reconocer que somos culpables del estado de la educación. Pues este sí que es un asunto de comer, ¿eh? De comer hoy, mañana y posmañana. Y es tan difícil que unos señores a los que contratamos para que se nos representen en el Parlamento o que lleven carteras ministeriales se den cuenta de algo tan obvio como es la educación. Pues mira, yo creo que sí se dan cuenta. Lo que pasa es que la estructura que tenemos de los partidos políticos es una estructura ideologizada. Y, por decir también una frase excesiva, pero que tiene su punto de verdad, la ideología es a la educación como la mixomatosis al conejo, que son incompatibles. Y entonces, ¿por qué no se ha podido hacer un pacto educativo? Porque no son capaces de darse cuenta de que lo importante son los resultados que queremos de nuestros alumnos. No, lo que les importa es que su modelo ideológico pase a las escuelas. Y entonces no se van a poner de acuerdo. Y claro, sin un pacto educativo no puede haber una ley. Ya ves, Graciano, lo que acaba de pasar. La ministra Celaá, sin intentar consensuarlo con ningún otro partido, hizo una ley
que a su vez era para sustituir a la ley que había hecho el PP, y ahora el PP dice que en cuanto llegue al gobierno va a quitar la ley CELA, y ya la siguiente ministra, por una cosa que no sé si tú como analista político lo entenderás, yo como observador desde fuera no lo entiendo. Cuando la ministra Sansegundo consiguió aprobar su ley de educación, al día siguiente la cesaron, cosa llamativa. Cuando la ministra Celaá acaba de hacer la educación, al día siguiente la despiden. Pero vamos a ver, ¿esto qué pasa? Ya José Ignacio Ver. Bueno, ya, sí. Antes, en otra parte. Pero, ¿y qué pasa con esto? Porque es que una ley no tiene absolutamente ningún valor mientras no se hacen los reglamentos y mientras no se hace el presupuesto y mientras no se aplica. El decir que eso lo va a aplicar un ministro diferente no parece que sea muy coherente. Esto me da pie, profesor, a una pregunta de calado histórico. Desde 1492, por poner un tono, y con honrosas y escasas excepciones, ¿no cree usted que está muy por encima de eso que nos cuesta tanto dinero? Sí, bueno, pero yo creo, Graciano, que cuando hacemos cánticos acerca de la calidad del pueblo español, estamos cayendo en un tópico muy poco comprobable. No, ¿por qué es tan bueno nuestro pueblo? Bueno, entre otras cosas, tendría a lo mejor mejores políticos si él fuera también mejor. Claro. De manera que durante mucho tiempo hemos tenido un pueblo que en el último libro de Presto decía: qué mala suerte ha tenido el pueblo español. Eso es verdad, porque ha tenido muy malos dirigentes. Pero los malos dirigentes lo que hacen es impedir que el pueblo llano, como dices, se desarrolle. Es decir, la guerra civil española fue un modelo de falta de riqueza social en el país. Había un número de analfabetos verdaderamente terrible. Había una diferencia entre las clases sociales horrorosa. La Iglesia no ayudó a limar estas diferencias, de manera que lo único... Y la inteligencia política del pueblo español en todo momento ha sido realmente muy baja. Hemos tenido un periodo de lucidez política, que fue la transición, porque en ese momento, en vez de intentar imponer cada uno de los grupos, imponer su ideología, hicieron una cosa mucho más inteligente, que es: vamos a resolver los problemas. Las primeras elecciones democráticas se convocan para el 15 de junio de 1977. Estas son las primeras elecciones libres que se celebran en España desde febrero de 1936. Para la inmensa mayoría de los españoles, esta va a ser la primera vez que pueden votar en libertad. El país ha conseguido en poco más de año y medio salir de un régimen autoritario y sentar las bases de una democracia de hecho en la que el pueblo recupera su soberanía. Son casi 600 los partidos que concurren a las urnas. Las elecciones las gana la coalición centrista UCD, liderada por el presidente de gobierno Adolfo Suárez. Le sigue el Partido Socialista Obrero Español. A gran distancia de ambos, el Partido Comunista y Alianza Popular. Después, las formaciones nacionalistas. Los partidos extremistas no obtienen representación parlamentaria. Los españoles han votado moderación. De todo lo que pasa en España en este momento, pongo como ejemplo el conflicto que hay en Cataluña. Nosotros tenemos la tendencia en plantear el enfrentamiento en términos de conflicto. Y en los conflictos tiene que haber un vencedor y un perdedor. Esa era, por ejemplo, la teoría de la política que trajo Podemos al poder. Lo cogían de Carl Schmitt, que era la esencia de la política, esa distinción entre amigo y enemigo. Y cuando se presentan como conflicto, uno gana y el otro pierde. En cambio, si eso mismo se plantea como problema, entonces no tiene por qué haber un ganador y un perdedor. ¿Por qué? Porque lo importante es resolver el problema. Mientras que un enfrentamiento como el de Cataluña
se plantea en términos de conflicto es a ver si yo puedo a este y le destrozo. Si lo planteáramos como problema, es decir, aquí hay un conflicto entre tres derechos. El derecho a los nacionalistas a querer ser independientes, el derecho de los no nacionalistas a no querer ser independientes y el derecho del pueblo español, que como es afectado, tiene también que decir algo sobre este asunto. Y entonces ese es un problema, y es un problema complicado, pero es un problema donde no tiene que ser yo voy a ver si elimino a uno de las partes integrantes, sino cómo resolvemos este problema. Este paso del conflicto al problema no lo hemos resuelto en la vida política española y por eso estamos siempre que parece que estamos en una pelea callejera de insultos, de gritos, donde no hay posibilidad, donde en el Parlamento realmente es tal como es inútil, porque nadie convence a nadie en el Parlamento. Pues mira, pues no hace falta entonces perder el tiempo. Es decir, esa incapacidad de atender, de escuchar y de atender argumentos y de dejarse convencer por el mejor argumento, hace que la vida parlamentaria sea de una pobreza extremada. Pido silencio, por favor. Pido silencio. Quiero hacerlo recordando la invitación que Arnaldo Otegi, como decía, tan citado y aclamado Señorías, en este hemiciclo, les hizo por favor, al quedar en libertad tras más de 6 injustos años de prisión. Ya veo que no han seguido el consejo de Joan Baldoví de tomarse una tila. Señorías. Ruego silencio. Ruego silencio. Bien, les decía Otegi esta presidencia ha tenido que escuchar muchísimas afirmaciones, algunas absurdas, algunas execrables, algunas insostenibles e incluso algunas falsas. Pero esta presidencia tiene una obligación por encima de cualquier otra, que viene mandatada por la Constitución, por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es garantizar la libertad de expresión reconocida en nuestro texto constitucional. No dejen pasar la oportunidad. Eskerrik asko. Muchas gracias. Gracias, señora Aizpurua. Señor Casado. Señora presidenta, en virtud del artículo 103 del reglamento de la Cámara, usted debía haber llamado al orden a la portavoz de Bildu cuando ha vertido descalificaciones y conceptos injuriosos a las instituciones del Estado. Usted no lo ha hecho, pero lo más escandaloso es que el candidato a la presidencia del Gobierno no ha defendido ni la Constitución, ni al rey de España, ni las víctimas del terrorismo después de la intervención que Señor hemos Casado. escuchado. Acabo de escuchar la intervención más nauseabunda que he oído jamás en este hemiciclo. Señor Casado, no Y tiene un turno de intervención. Por las 850 víctimas del terrorismo que hay en España, por la Constitución, es inaceptable que el presidente del Gobierno en funciones hable de un valladar contra la derecha sin acusar a los herederos de ETA de sus crímenes y de sus ataques a la Constitución. No tiene un turno y a las de instituciones. intervención. Es infame lo que hemos vivido. ¿Está usted empeñado actualmente, como si fuera un joven, en el proyecto Centauro, llamado así, acerca de la inteligencia artificial en los años que vienen, incluso que ya están aquí? ¿Qué es el proyecto Centauro? Esto tiene que ver con el tipo de inteligencia que en este momento tenemos que formar. ¿Formar para qué? Bueno, pues para saber resolver los problemas con que nos vamos a enfrentar y para saber aprovechar las oportunidades que vamos a tener. El proyecto Centauro coge su título de una expresión de
Garry Kasparov, el ex campeón mundial de ajedrez, que después de haber perdido, digamos, el campeonato con un programa de IBM de inteligencia artificial, cuando le preguntaron, señor Kasparov, ¿y cómo va a ser el jugador de ajedrez del siglo XX? Él dijo, pues va a ser un jugador centauro. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a tener una cabeza humana, pero trabajando en una especial simbiosis con su propio ordenador. De manera que cuando ahora tenemos que hacer el diseño de las políticas educativas, pero no para mucho tiempo, para dentro de 10 años, es decir, los niños que ya están ahora en la escuela, tenemos que tener muy clara la idea de que todas las personas vamos a trabajar cada vez más con la memoria, que es el centro de la inteligencia. No hay inteligencia sin memoria, como saben muy bien los informáticos y como saben también muy bien los neurólogos, pero que la inteligencia humana en los años que vienen va a estar en dos formatos. Uno en formato neuronal, dentro de la cabeza de cada una de las personas, y otro en formato electrónico, en la memoria electrónica del ordenador. Y que no nos tenemos que equivocar qué es lo que tiene que estar en una memoria y qué tiene que estar en otra. Cuando oigo a mis alumnos decir, ¿para qué lo voy a aprender si lo puedo encontrar? Eso es la vía más rápida al analfabetismo. San Google. Claro. No. La respuesta yo ya la tengo en esos casos. Les proyecto una diapositiva donde tengo las 4 ecuaciones del campo electromagnético de Maxwell. Y le digo, bueno, pues ahí lo tenéis, ahí tenéis las ecuaciones. ¿Y ahora qué hacéis con ellas? Si no las entendéis. ¿Para qué quieres más información si no la entendéis? Los esquemas de comprensión tienen que estar en la memoria personal. Y si no, vamos a llegar a estar teledirigidos desde fuera por mensajes que nos parece que entendemos y que en realidad lo que están haciendo es adoctrinándonos o seduciéndonos, imponiendo un comportamiento. La inteligencia centauro es la inteligencia a la que vamos, que es cómo podemos hacer que la toma de decisiones sea siendo humana, pero que sin embargo aproveche todas las posibilidades que nos da la inteligencia artificial. Bien, volvamos a experiencia o estudio. Estudio, por una razón. Vamos. El conocimiento empieza por la experiencia. Pero si la experiencia, sin más, nos diera conocimiento, todos los octogenarios seríamos muy sabios, y a la vista está que no lo somos. No, la experiencia no vale para nada si no aprendes de ella. Y para aprender de la experiencia necesitas estudiar. Si no, la experiencia es ciega, tonta y muda. No vale para nada. De la experiencia puedes aprender manías, puedes aprender supersticiones, puedes aprender depresiones, puedes... No. El aprender de la experiencia es un talento y un trabajo muy especial, y a eso lo llamamos estudio. Tengo que aprender de la experiencia. A veces realmente es difícil entender sus libros. Y me gustaría que les diera un consejo a los estudiantes de esta universidad, que se cuentan por miles. Recomiéndenles un libro suyo. ¿Y por qué? Vamos a ver. O varios, como quiera. Ya sabes que he tratado muchos temas, yo les recomendaría 2. Uno que es la lucha por la dignidad, que es cómo hemos ido creando nuestros sistemas de derechos, nuestros sistemas jurídicos y nuestros sistemas morales, y por qué eso forma parte de la gran historia de la humanidad. Y el segundo libro, el último que he publicado, que se llama Biografía de la Inhumanidad, que el tema es, si cogemos la historia, por ejemplo, del siglo XX, hemos progresado en muchísimas cosas. Vivimos mejor, vivimos más años, mueren menos niños al nacer, hay menos desigualdad, aunque siga habiendo mucha, y sin embargo, de vez en cuando parece que ese proyecto, ese progreso, sufre un colapso. Y cuando colapsa la inteligencia y los sentimientos, lo que aparece es el horror. Y vemos que en el siglo XX hemos tenido 2 guerras mundiales, más guerras cruelísimas por todo el planeta. Hemos tenido varios genocidios, empiezan con Armenia, con Ruanda, sigue con
con el genocidio judío, el genocidio ucraniano. Hemos tenido al menos 2 grandes hambrunas provocadas por cuestiones civiles en Rusia y en China, y hemos utilizado, por ejemplo, la violación sistemática de mujeres como arma de guerra. Pero bueno, ¿cómo es posible que, si somos tan listos, tan educados, tecnológicamente tan potentes, si hemos creado un sistema de defensa de los derechos importante, ¿por qué sufrimos esas quiebras? ¿Por qué sufrimos esos hundimientos? Y entonces lo que me interesaba en ese libro es, si pudiéramos descubrir cuál es el mecanismo que nos hace despeñarnos por el tobogán que lleva a la atrocidad, a lo mejor podíamos preverlos. Y efectivamente se pueden prever porque siempre son los mismos mecanismos. Por eso yo recomendaría la lucha por la dignidad y esto que es la contrapartida, que es la biografía de la inhumanidad. ¿Por qué podemos volvernos tan crueles si somos tan inteligentes? Se lo ha recomendado el autor, profesor Marina, que ahora estamos todos los días hablando en los medios de sociedad de comunicación, sociedad del conocimiento y aprendizaje. Don José Antonio Marina, ¿qué es la sociedad del aprendizaje? ¿En qué consiste? Bueno, es una cosa que a mí me gusta repetirlo en las universidades, repetirlo en las empresas, repetirlo a todo el mundo, porque nos jugamos mucho en comprender de qué se trata. Decimos muy frecuentemente que hemos entrado en la sociedad del conocimiento, y es verdad, que hemos entrado en la sociedad de la tecnología, es verdad, que hemos entrado en la sociedad de información, es verdad, pero donde realmente hemos entrado es en la sociedad del aprendizaje, que es lo que nos permite acceder a todo eso. Vamos a tener que estar aprendiendo siempre, y por lo tanto todo el mundo debe reconocer que no es yo ya he hecho mi carrera y ya se acabó. No, van a tener que reciclarse cada 3 o 4 años, porque toda nuestra vida, en todos los niveles, desde el empleado de la construcción hasta el máster en más complicado sistema biológico, está sometido a una ley implacable que es la Ley Universal de la Educación del Aprendizaje, que dice lo siguiente: toda persona, toda empresa, toda organización o toda sociedad, para sobrevivir, necesita aprender al menos a la misma velocidad a la que cambia su entorno. Y si quiere progresar, tiene que aprender a más velocidad. Y esta ley es implacable. Graciano, tú eres mucho más joven que yo, pero vamos, los dos estamos en una edad que tuvimos que aprender a manejar ordenadores. Oye, nadie nos preguntó, ¿quieres aprender a manejar ordenadores? Había una ley clara, o aprendes o la calles. A reciclarnos en todo. Claro. De manera, entonces, como el entorno en que vivimos y en que van a vivir los alumnos de esta universidad, y todas las personas, pero los jóvenes más todavía, va cambiando cada vez más aceleradamente, o están dispuestos a aprender continuamente, y eso significa que dentro de las universidades tenemos no solo que fomentar la pasión por aprender, sino que debemos dar a nuestros alumnos las herramientas para que sepan aprender, porque van a tener que hacerlo siempre. Profesor, ¿el esfuerzo es una anticualla? No, el esfuerzo es completamente necesario, pero es una muestra, Graciano, de cómo en España los temas educativos por ahí voy. Se ideologizan. Entonces, si tú ves una ley educativa donde se insista en el esfuerzo, vas a decir, esta es una ley de derechas. Si es una ley educativa donde lo que se premia es la igualdad, es de izquierda. La equidad es de izquierda. Bueno, eso es un disparate. Claro. Pero cuando profundizas, no es posible que el Partido Socialista no crea que haya que estudiar. Entonces, ¿por qué esa especie de actitud en contra del esfuerzo? Cuando consigues que lo expliquen, te das cuenta de por dónde van las cosas. Lo que quieren decir al no insistir tanto en el esfuerzo es, si yo considero que el factor que influye más en el resultado educativo
es el esfuerzo del alumno, bueno, el alumno es responsable único de su éxito o de su fracaso. Y entonces no me voy a preocupar de los otros factores, de la calidad de la escuela o de la calidad de las relaciones con la familia. Y claro, ahí tenemos, las encuestas nos lo dicen claramente. Cuando medimos lo que se llama el efecto escuela, que es qué porcentaje del éxito o del fracaso escolar depende directamente de la escuela, no llega al 40%. El resto, es decir, la mayor parte, depende sobre todo de la procedencia socioeconómica de los alumnos. Entonces, si queremos mejorar el éxito educativo, no podemos decir, no, el único factor que importa es el esfuerzo de los alumnos. Tenemos que decir, el esfuerzo de los alumnos, por supuesto, y el esfuerzo de los profesores, por supuesto, y el esfuerzo de todas las instituciones sociales, y el esfuerzo de atender a las familias, porque si no, la presión de las familias es una presión definitiva. Acaban de aparecer unos estudios. En un entorno de pobreza, el cerebro se desarrolla de una manera muy especial. Es decir, casi condena, si la pobreza es muy severa, condena a los niños criados en ese entorno a seguir una vida de pobreza. También hay ricos tontos, ¿eh? Bueno, sí, pero va por otro lado. Una cosa es que sea rico tonto, porque me doy la gran vida, tonto, sí. Y otra cosa es porque mi cerebro no haya madurado lo suficiente. Profesor, vamos a ver. Me gustaría saber, así en Román Paladín, como ejemplo divulgativo aquí en América y todo eso, al frente de las cosas y sobre todo de los estados, que son los que tienen el poder y los que nos sacan los dineros, ¿es lo mismo uno que otro? ¿Es lo mismo que un líder que otro líder? No, y el tema del liderazgo, que en realidad es el tema del poder y de cómo se ejerce el poder, realmente es importante y a mí me interesa mucho. Escribí un libro precisamente sobre el poder. El poder consiste en disponer de 4 herramientas y nada más. La herramienta de dar premios, la herramienta de infligir castigos, la herramienta de cambiar las ideas y la herramienta de cambiar los sentimientos. Quien tiene alguna de esas herramientas tiene poder, y quien las tiene todas, pues tiene muchísimo poder. Entonces, ¿qué ocurre? Que dentro de lo que llamamos liderazgo, incluso por su palabra en inglés, significa quien va a indicar a alguien el camino. Y quien va a animarles, quien va adelante, y quien va a animarles a seguirla. Por eso, una de las capacidades que tiene que tener el líder es que es capaz de movilizar a la gente que trabaja con él, o a la gente a la que está educando, o a la gente con la que está colaborando. Es decir, el líder tiene que tener una capacidad de movilización y una capacidad para anticipar lo que se va a hacer, para hacer los proyectos. Y eso realmente es muy importante. Lo que pasa es que cuando se dice qué características tiene que tener el líder, depende de la situación. Y el líder realmente grande es el que sabe que unas veces tiene que ser dialogante y otra cosa tiene que ser muy autoritario. Y que unas veces debe escuchar las opiniones y otras debe decidir a solas. ¿Quién es ahora el líder, en su opinión, político y social? Sí. Bueno, te voy a decir una vulgaridad. Creo que últimamente Merkel lo hizo bien. No siempre. No siempre. Das ist heute ein ganz besonderer Wahlabend. Zum ersten Mal seit 16 Jahren hat Angela Merkel nicht mehr als Bundeskanzlerin kandidiert. Das waren 16 gute Jahre für Deutschland und deshalb gilt mein erster Dank der Bundeskanzlerin Angela Merkel für ihre Arbeit. Aber uns war klar. Merkel en la anterior. ¿Quién lo iba a decir, no? Que parece una ama de casa. Pero sin embargo,
gestionó muy mal la primera crisis económica. Bueno, sí. Sí, por una razón. En los Estados Unidos muchos pensaron que Obama iba a ser un gran líder, pero tenía la primera parte del líder. La primera parte del líder es que era carismático, es decir, movilizaba muy bien. Pero la segunda parte del líder es menos vistosa. Gestión, saber hacia dónde ir, tener la tenacidad suficiente, y ahí tampoco le dejaba mucho campo de juego. Las primeras cosas que ha hecho Biden me ha parecido que eran interesantes, como me parecieron muy interesantes las primeras cosas que hizo Macron. Profesor, siguiendo en ese mismo tema, que es muy interesante también para los iberoamericanos nuestros, ¿no? Suponga usted que yo le pongo aquí, en fila, así, a Sánchez, a Casado, a Abascal, bueno, Iglesias ya se ha ido, lo han echado, y a los líderes parlamentarios, al Rufián y al Vasco. Dígales una cosa para todos. Para todos en bloque, o para cada uno de ellos. A Sánchez. Bueno, a Sánchez lo que le diría es que desconfíe un poco de su capacidad de arreglar las cosas. Casado. Que aprenda a dialogar con la oposición. Abascal. Que deje a un lado ideologías que están realmente muy pasadas. Iglesias. Bueno, Iglesias ya no está en política. La sustituta sí. Está Yolanda Díaz. Bueno, que los populismos sirven para movilizar, pero no sirven para gestionar. Por eso ningún populismo ha tenido programas concretos. Rufián. Puede decirle que vaya a la escuela. Ya, no. Rufián, que se dé cuenta de que el conflicto de Cataluña solo puede resolverse si se convierte en un problema en que hay que tener en cuenta que todos tienen algo de razón. Los que quieren la independencia, los que no quieren la independencia y el resto de los españoles. Y que, por lo tanto, mientras no se cuente con todos, está haciendo una bandería o un sectarismo. Profesor, ¿ha creado usted un blog, una especie de revista, como hizo Ortega con la revista Occidente, que se llama El Panóptico? ¿Qué es el panóptico? El panóptico es una palabra que viene del griego, que es pan, significa todo, y óptico significa mirada. Es la idea de que en este momento, en que tenemos muchos asuntos sobre el tablero, en que todos están absolutamente relacionados, en que hay una globalización total, en que los conceptos se están confundiendo mucho, necesitamos hacer un ejercicio de cómo vería esto si pudiera subirme a un monte y viera todo el espectáculo de lo que está sucediendo, donde viera cómo se relacionan las cosas, cómo se relaciona lo que está pasando en China con lo que está pasando en Brasil, o lo que está pasando en Australia con lo que está pasando en Estados Unidos, qué corrientes de pensamiento hay por debajo. Darnos cuenta, por ejemplo, que en este momento hablamos de China por su potencia económica y tecnológica. China quiere convertirse en una potencia ideológica y los movimientos que está haciendo, por ejemplo, de asimilar los valores orientales y el confucianismo para decirle a Europa: ustedes están muy atrasados, esto es mejor que lo suyo, en el plano ideológico. Todas estas cosas nos está cogiendo inermes. Necesitamos tener una visión general. Entonces, para hacerlo, pues es un experimento, decir, en una democracia avanzada, todos los ciudadanos debemos tener respuestas para muchas cosas. ¿Somos capaces de dar respuestas sensatas, informadas, racionales, o nos desbordan las cosas? Entonces, en vez de decir que lo hagan otros, decir, voy a hacerlo yo. Yo voy a hacer, en esta semana, cada 15 días voy a publicar en una revista online, que es elpanóptico.es,
sobre temas que realmente están afectando mucho a nuestra vida, que son complicados y que por lo tanto no se pueden simplificar. En el que sale pasado mañana, todo el tema de la identidad. ¿Por qué la identidad ha tomado de repente un protagonismo tan sumamente grande? Las entidades de género, las entidades nacionales, las entidades de grupo. ¿Qué ha pasado? ¿Y eso cómo se puede tratar? Por ejemplo, sin darnos cuenta, está penetrando. Primero en Estados Unidos ya está muy extendido, después ha pasado a las universidades francesas y ahora está pasando a España sin mencionar el nombre, un tipo de ideología que es lo que en Estados Unidos se llama ideología woke, ideología de los despiertos, que es tenemos que estar despiertos ante la injusticia. Pero eso, en vez de ser despierto, como podía estar Martin Luther King, es no, sobre la injusticia de mi grupo, sobre la injusticia acerca de los transgéneros, acerca de las LGTBI, acerca de las diferencias de raza, acerca de las diferencias de religión. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una especie, en Francia, hay una especie de movimiento izquierdista de protección del islamismo que es muy raro. Y tanto. Es muy raro. Y aquí también. ¿Y qué está pasando? Por ejemplo, el Ministerio de Igualdad es un ministerio woke, porque no está hablando de la igualdad, está hablando de la identidad. Es un ministerio de identidades. Sí. Y eso, pues hay que explicarlo, sí. Por qué viene, qué fuerza tiene y cómo está en muchos casos deformando nuestra visión de la realidad. El panóptico punto es. ¿Es y con o punto es? Punto es. El panóptico todo junto, punto es. Muy bien. Sale cada 15 días. 15 días. Sí, bueno, usted es un personaje del Renacimiento que toca diversas facetas de la intelectualidad, del conocimiento, del saber, de las técnicas aplicadas incluso, ¿no? Y se suele decir también que las actuales generaciones de españoles son las mejores preparadas de la historia de nuestro país. ¿Usted lo cree? Eso es una tontería. Lo que pasa, donde hay que buscar la diferencia, es que vamos a tomar como rasero, como nivel, el nivel del fin del bachillerato. No, nuestra generación sería muchísimo mejor preparada. ¿Qué pasa? Que éramos muy poquitos. De manera que entonces el resto de nuestra generación pues no pasaba de la escuela primaria. De manera que eran mejor preparados, pero muy pocos. Ahora sí estamos teniendo una educación que, con todos sus defectos, escolariza a todo el mundo a los 16 años. De manera que en ese sentido sí es la mejor preparada. Y después, esa mejor preparada en algunas cosas. Por ejemplo, nuestros ingenieros están muy bien preparados. Nuestros médicos están muy bien preparados. Pero tenemos un porcentaje de ninis que ni trabajan ni estudian y tenemos una cantidad de universitarios que están, si consiguen empleos para los que están hipercualificados. Es decir, que de repente una persona que ha estudiado Derecho está presentándose a oposiciones para cartero. Y eso es un desajuste absolutamente descomunal. De manera que es mucho más irregular el panorama que lo que indica esa frase que me ha dicho. Hay una cosa que me gustaría preguntarle, porque estoy leyendo un libro sobre la guerra civil, bastante ecuánime, ¿no? Y bastante objetivo. Y me pregunto, ¿cómo es posible que en esa etapa, con un nivel, al menos teórico, de intelectuales metidos en política, Unamuno, Ortega, Marañón, por citar tres, incluso dirigentes políticos, no todos, preparados, acabaran a garrotazos? Bueno, porque los intelectuales no han tenido nunca nada que hacer en política. Han influido muy poco. Y ahora menos, ¿no? Fíjate que hubo un intelectual que llegó a presidente del gobierno, que es Azaña. ¿Qué pasa? Se encontró con fuerzas muy desatadas. El clima de violencia que hubo incluso en el Parlamento era de tal categoría que el presidente del Parlamento tuvo que prohibir que se entraran en el hemiciclo con pistolas. De manera que ese era
ese era el nivel. Y entonces, es uno de los casos que yo he estudiado en la biografía de la humanidad, cómo una nación puede desplomarse, deslizarse por el tobogán de la violencia. ¿Quién quiso la guerra? Bueno, pues no la quiso nadie, pero casi la estaban esperando muchos. Es decir, se fue enrareciendo el ambiente de tal manera, fue aumentando tanto la crispación, porque una de las cosas primeras por las que se cae en ese deslizamiento por el tobogán es cuando la polarización es absolutamente entre extremos que no se van a hablar. Y en aquel momento en España no se hablaban los extremos. Es decir, es que, por ejemplo, Azaña pues tenía una desconfianza tremenda de los partidos de izquierda. Y él se puede considerar que era más bien de izquierdas y que no podía hacer nada con ellos, que no sabía Bueno, cómo... de hecho, se ve en la venada de Benicarló, Sí, que está sí, claro, esperando que un general entre para barrer claro, todo el secesionismo, sobre todo. Y cuando ves, por ejemplo, los intelectuales de aquella época, incluso Pío Baroja, que era, digamos, muy un bicho un poco raro, Unamuno, no te digo nada, Ramiro de Maeztu, incluso a ratos Ortega, estaban pensando que necesitábamos una persona fuerte que pusiera esto en orden. De manera que a Primo de Rivera, al dictador, se le aceptó con muchísima facilidad. Es decir, porque había un sentimiento de inseguridad y un sentimiento de violencia, pues que nadie sabía muy bien cómo arreglar. Y el caso de Azaña a mí me parece especialmente dramático, porque era un hombre con muy buena voluntad, era un hombre muy culto, era un hombre muy inteligente y que se dio cuenta que no podía hacer nada, que les desbordaban por todos los lados, por la derecha y por la izquierda, y que acabó desbordándole por algo que él tenía que haber conocido, porque había estado en el Ministerio de la Guerra, que era lo que estaba preparando el ejército, y no se enteró de lo ¿Usted cree, José Antonio Marina, que, como ha dicho, el hijo cinematográfico predilecto de Luis Buñuel, Carlos Saura, 90 y 89 años, que no estamos tan lejos de la guerra civil de nuevo? No, yo creo que no. No, yo creo que no, eso pasaba. Con Trump en Estados Unidos, a lo mejor hay una guerra civil. No, afortunadamente hay guerras civiles. Tenemos la suficiente igualdad en este momento y la suficiente prosperidad para que meterse en una guerra civil sea demasiado complicado. No, yo no creo que estén llegando las cosas esas, y además tenemos una barrera absolutamente protectora y benéfica que es Europa. Por eso, Europa templa los ánimos y se nos va la fuerza afortunadamente por la boca. Eso quiere decir que el ambiente es muy vocinglero, somos palabrones, pero afortunadamente no pasan a los hechos, salvo grupúsculos como fueron ETA o como podía. Eso sí pueden aparecer. Que ahora de repente pueda aparecer un grupúsculo terrorista en Cataluña, pues es posible, pero son minorías tan sumamente pequeñas que no se puede considerar que eso pueda dar lugar a una movilización como una guerra civil. Bertrand de Juvenel, que hizo un libro sobre el poder realmente estupendo, decía: para que haya una guerra tiene que haber primero una perversión total de los sentimientos. Y yo creo que no hemos llegado a eso. Es decir, nos increpamos, nos insultamos, pero afortunadamente ahí nos quedamos, y en ese sentido yo soy optimista. Creo que las cosas van a ir a mejor en España. Y sobre todo van a ir a mejor en España si decidimos todos que vayan mejor en España. De manera que había un graffiti muy, muy gracioso que decía: debemos dejar el pesimismo para tiempos mejores. No, en tiempos malos lo que hace falta es el optimismo. Bueno, ha sido un placer y un honor tenerle como primer invitado en Territorio Líder. Hace unos años me pidieron que hiciera el prólogo para un gran escritor español, pero que tuvo mala suerte. No triunfó, murió en la emigración,
que era Max Aub. Sí. Y me llamó mucho la atención el epitafio que había escrito para su tumba. Y es una frase que yo me repito mucho y me gustaría que también nuestros espectadores y oyentes se la repitieran, porque me parece una frase, no me interesa nada mi tumba, pero me parece una frase, una parte tan gallarda, tan noble, tan humilde, que es estupendo tenerla presente. Lo que más quería que pusieran en su tumba es: hice lo que pude. Hice lo que pude. Y yo estoy seguro, Graciano, de que si todos pudiéramos irnos a dormir durante una temporada diciendo: el mundo está fatal, pero fatal, fatal, pero yo he hecho lo que he podido para que no esté tan mal, a lo mejor las cosas cambiaban con más rapidez de lo que creemos. Bueno, han sido 45 minutos de una charla, de un coloquio entre un periodista y un intelectual muy abigarrados, ¿no? Espero que les haya interesado, porque han sido de una profundidad, no tanto por el entrevistador, sino por el entrevistado, y esperemos que pueda ayudarles en su formación los consejos de un auténtico maestro, que enlaza directamente con los principios del Renacimiento. La próxima ocasión tendremos también una mujer de una gran preparación académica e intelectual, y que ha sido la ministra considerada por derecha e izquierda y por los observadores la ministra de Agricultura mejor de toda la historia de España. Su nombre se llama Isabel García Tejerina, ingeniera, licenciada en Derecho, directora general de grandes multinacionales y, como he dicho, ministra de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente del Reino de España durante 7 años. Isabel García Tejerina. Gracias y hasta la próxima ocasión. Eres más de lo que se ve.